Muy bien, entonces ahora sí, comenzamos con nuestra última clase de nuestro curso de Psicología del Desarrollo Infantil y Adolescente. Para eso vamos a hacer, como siempre, un recordatorio de lo que hemos venido abordando, pues, ¿no? Cada clase desde que hemos comenzado este bonito curso, ¿ok? Recordemos que la primera clasecita hablábamos sobre lo importante que son las teorías, pues, ¿no? Porque como se han dado cuenta, conforme hemos ido estudiando las etapas del desarrollo, nos hemos topado con teorías, ¿no? Básicamente, las que hemos visto un poquito más son las teorías biológicas de Arnold Hessel y posterior a ello vimos lo que es la sesión anterior, las teorías de Piaget, ¿ok? Entonces, eso fue básicamente nuestra clase número 1, una breve introducción, un poquito de teorías, un poquito de conceptos en base a lo que ha sido los cimientos de psicología del desarrollo, pues, ¿no? Para que hoy en la actualidad nosotros podamos estudiarlo como venimos haciéndolo. En nuestra clasecita número 2 abordamos lo que eran las etapas del desarrollo infantil y adolescente, pero lo vimos un poquito más general, ¿verdad? Lo vimos como que algo para que ya nosotros podamos ir interiorizando, familiarizándonos con estos conceptos como tal. Ya en nuestra sesión número 3 y número 4 nos hemos dado el tiempo de estudiarlos por separado, de abordar la psicología del desarrollo a nivel físico-biológico, ¿no? Que implicaba un poquito más de detalles en cuanto a crecimiento, en cuanto a peso, en cuanto a movilidad, en cuanto a reflejos, ¿verdad? Y nuestra penúltima clase que tuvimos el día miércoles, nos enfocamos ya no en la parte física biológica, sino que nos enfocamos más en la parte cognitiva, ¿verdad? La parte que voy evolucionando mis procesos mentales en conjunto con la adaptación al medio ambiente, ¿ok? Cómo yo utilizo mis procesos mentales, cómo van a ir evolucionando acorde a cómo yo me voy adaptando, a cómo yo me voy vinculando y relacionando con el medio ambiente o con el mundo que me rodea básicamente. Y aquí hablábamos mucho de la parte de estímulos, la parte sensorial, la parte de imitaciones, ¿no? Lo importante que es la imitación en el desarrollo del lenguaje, ¿ok? Lo importante que era la forma en la que yo voy evolucionando este pensamiento abstracto, este pensamiento crítico, cómo llego a un punto de mi vida donde ya alcanzo lo que es la capacidad de la metacognición, ¿no? De la reflexión, la parte en la que yo ya alcanzo cierta madurez para poder resolver problemas acorde a la edad que tengo. Entonces, nos hemos enfocado en trabajarlo así, ¿verdad? Trabajamos ya la parte de desarrollo a nivel físico-biológico y también trabajamos ya la parte de desarrollo a nivel cognitivo, porque como yo les decía, es importante trabajarlo desde el punto cognitivo, ya que nos da una visión un poquito más amplia, ¿sí? No quería que nos estanquemos solo en la parte cognitiva, sino poder estudiar mi parte cognitiva en coordinación y en relación a mi medio ambiente, porque es importante tomar en cuenta el contexto, el medio ambiente, los sentidos, las emociones, la parte de cómo la persona va evolucionando en base a sus o sus propios conceptos como tal, ¿sí? Entonces, hoy ya en nuestra clasecita número 5 nos toca a nosotros poder abordar lo que son los factores de riesgos y factores protectores, ¿ok? Factores de riesgo y factores protectores que yo voy a encontrar a lo largo de la evolución o a lo largo del desarrollo de una persona. Y como muchos aquí quizás se acordarán, la primera vez que hablaba de las etapas del desarrollo, yo les decía que es importante tener en cuenta no la parte desde que nace el bebé, sino también los
la parte prenatal, ¿no? ¿Qué cuidados debe tener la mamá, el papá? ¿Qué factores de riesgo y qué factores protectores van a verse involucrados o van a impactar, ya sea de forma positiva o de forma negativa, a la vida del bebé que viene en camino? ¿Ok? Entonces, nuestro objetivo de hoy, chicos, es conocer los factores de riesgo por los que pasan los niños y adolescentes durante su crecimiento y desarrollo. Para eso es necesario que ustedes puedan tener claro qué es un factor de riesgo y qué es un factor protector. El factor de riesgo se refiere a cualquier característica, condición o comportamiento que aumente la probabilidad de un desarrollo negativo, ¿ok? Factor de riesgo nosotros lo vamos a vincular directamente con un probable desarrollo negativo, ¿no? O un mal desarrollo o un desarrollo que no se da dentro de los parámetros de lo que está bien en la vida de el niño, niña o adolescente, ¿ok? Eso es en cuanto al factor de riesgo, ¿sí? Eso tienen que tenerlo claro. No solamente es una condición, no solamente es un comportamiento, sino que también puede ser una característica como tal, ¿ok? Y estos factores de riesgo nos dice que lo usual, lo es que aumenten un o que aumenten la probabilidad de que mi niño o adolescente se desarrollen de forma negativa. Vámonos ahora a la parte contraria, que es el factor protector. El factor protector, a diferencia del factor de riesgo, se refiere a cualquier característica, condición o comportamiento que reduzca la probabilidad de un desarrollo negativo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Un factor protector siempre me va a servir a mí como un, como algo que quizá no elimine un desarrollo negativo, pero me va a salvaguardar el hecho de que mi niño, mi niña o mi adolescente pueda caer en un desarrollo negativo, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía hace un momento, lo importante que es hablar sobre factores de riesgo y factores protectores en la etapa prenatal, ¿ok? Porque es necesario que yo considere factores de riesgo y factores protectores dentro de la etapa prenatal. ¿Y qué factores de riesgo yo puedo encontrar en esta etapa? A ver, número uno, un factor de riesgo que yo puedo encontrar en la etapa prenatal, que quiere decir antes de, es los embarazos adolescentes, ¿ok? Pero también los embarazos que se dan a una edad bastante avanzada. En el caso de embarazos adolescentes, nos dice que las adolescentes embarazadas son más propensas a desarrollar presión arterial alta, anemia y trabajo de parto prematuro. Eso no solamente pone en riesgo a la mamá, sino que también pone en riesgo al bebé y probablemente pueda impactar de forma negativa en su desarrollo. ¿Qué ocurre en el caso de los embarazos que se dan después de los 30 años, ¿no? 35, 40, 45 años. También nos dice que es un factor de riesgo porque también estas mamás que están dentro de este rango de edad también pueden desarrollar algunas falencias, algunas dolencias como tal, pues no, que ponen en riesgo, como les vuelvo a repetir, no solamente la vida de la mamá, sino que también la vida de el bebé que viene en camino. Entonces, número uno, un factor de riesgo bastante recurrente es la edad. ¿Sí? Ya sea si eres muy joven o si eres también muy mayor. ¿Qué más tenemos en factores de riesgo? Problemas de salud preexistentes, ¿no? Algunos problemas de salud como diabetes, presión arterial alta, enfermedades autoinmunes, obesidad, enfermedades cardíacas, entre otros. ¿Okay? Por eso es importante que si yo quiero ser mamá o estoy planificando tener una familia, poder primero tratar algunas de las enfermedades que estoy padeciendo básicamente, pues, ¿no? Para poder yo mejorar primero lo que es mi salud a nivel personal para poder dar vida, pues, ¿no? Y que finalmente esta vida no se vea afectada por ninguno de estos factores de riesgo.
El estilo de vida, chicos, también es necesario que nosotros podamos considerarlo, porque un factor de riesgo. Muy bien, ladies. Muchos no lo ven así, pues no, o sea, muchos no toman en cuenta estos factores de riesgo que, como dicen acá, son un riesgo y como siempre les repito, no solamente para la mamá que sabe que tiene estas enfermedades preexistentes o que sabe que está no está llevando una planificación como debería llevarla, sino que esto va a impactar de forma negativa finalmente a la vida que viene en camino, ¿no? Esto ocurre mucho con los estilos de vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo llevo un estilo de vida donde hay consumo excesivo de bebidas alcohólicas, de tabaco, ¿no? Estas cosas aumentan el riesgo del feto de tener un parto prematuro. ¿Qué sucede cuando yo tengo un parto prematuro? El bebé probablemente no se desarrolló bien, el bebé probablemente pueda nacer con alguna dificultad, alguna discapacidad. Entonces, esto implica mucho poder cuidar nuestro estilo de vida cuando yo estoy dentro de lo que es la planificación familiar o cuando yo estoy en esta bonita etapa de lo que es el embarazo, pues no, poder cuidarme. Porque como dice acá, si no lo hago, pongo en riesgo a la vida y al desarrollo del bebé. Dice, determinados defectos de nacimiento nos hablan también del síndrome de muerte súbita del bebé, ¿no? Algunos de estos son consecuencias de un mal estilo de vida que lleva la mamá. Finalmente tenemos aquí también dentro de factores de riesgo los antecedentes productivos. ¿Por qué es importante que yo pueda hacerme un chequeo de esto? Porque probablemente vengo intentando tener un bebé y normalmente sufro de abortos, sufro de repente de algunas malformaciones uterinas, ¿no? Entonces, todo esto que va en relación a mis antecedentes reproductivos, es importante que yo pueda buscar al profesional más apto, un profesional que pueda ayudarme con respecto a estos temas para ver por qué no puedo quizás tener un embarazo o culminar un embarazo como tal, ¿sí? Entonces, estos son los factores de riesgos más comunes, ¿ok? Los problemas de salud preexistente, el estilo de vida y mis antecedentes reproductivos, ¿sí? Si yo soy una persona que viene intentando tener un bebé y ya llevo 3 abortos en el intento, mucho ojo ahí, ¿ok? Como les vuelvo a decir, hay que preocuparnos, hay que buscar ayuda profesional porque de repente puedo finalizar uno de los embarazos como tal, o sea, puedo culminar, pero siempre ahí chequeando que el bebé esté evolucionando bien y de la manera correcta. Ahora, ¿cuáles son mis factores protectores dentro de esta etapa prenatal? Porque también así como tenemos factores de riesgo, también tenemos factores protectores que, como lo dijimos hace un momento, nos ayudan, pues, ¿no? A evitar un desarrollo negativo, pues, ¿no? Nos ayudan a que nosotros podamos ser menos expuestos a este desarrollo o a esta evolución negativa. ¿Por qué les digo que con los factores protectores yo estoy menos expuesto? Y no les digo que con un factor protector aseguramos un buen desarrollo, porque nunca, chicos, nunca vamos a tener seguridad en el tema del desarrollo y la evolución del niño, de la niña o del adolescente. Lo que a nosotros nos compete, lo que nosotros podemos hacer es tratar de evitar de todas las formas posibles, ¿no? Un mal desarrollo como tal. ¿Por qué? Por ejemplo, ya para que ustedes se den una idea, yo como mamá primeriza puedo ir a hacerme mis chequeos, puedo cuidar mi estilo de vida, puedo estar dentro de un rango de edad adecuada, puedo, todos mis factores protectores habidos y por haber, los puedo tomar. Sin embargo, muchas veces en temas de salud, es como, el tema de salud es algo que a veces escapa de nuestras manos, ¿ok? Muchas veces hay síndromes que se dan uno en
uno en 10,000 niños, uno en 20,000 niños y probablemente me toque a mí. Entonces, por eso es que no damos la certeza o la seguridad de que con este factor protector no va a ocurrir algo malo en el desarrollo del niño. Sin embargo, como les dije hace un momento, un factor protector me ayuda muchas veces a que yo pueda evitar o que yo pueda de repente disminuir este porcentaje de desarrollo negativo, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver lo que son los factores protectores en la etapa prenatal. Los factores protectores, uno de ellos que yo siempre les recomiendo, consulta médica preconcepción. ¿Quieres ser mamá? Antes de concebir a tu pequeño, antes de lanzarte a la piscina, como normalmente decimos aquí, haz una consulta médica, haz un chequeo médico, identifica tus patologías maternas. Se recomienda siempre que tomemos el tema de vitaminas prenatales, como el ácido fólico a diario, también brindar enseñanzas sobre el peso, ¿no? Acá hablábamos que el tema de la obesidad también es un factor de riesgo. Entonces, chicos, siempre que quieran planificar la llegada de un bebé, vayan a una consulta médica preconcepción, como dice acá, ¿no? Me preparo mi cuerpo antes de, ¿sí? Preparo mi cuerpo antes de y llevo una información correspondiente sobre qué cosas tengo que mejorar, qué vitaminas le hacen falta a mi cuerpo, qué cosas yo como mujer debo trabajar en mí para poder traer y dar vida a alguien más, ¿no? Aquí nos dicen, atención prenatal periódica, dieta saludable, peso controlado, muy importante, y no consumo de sustancias tóxicas como el tabaco, el alcohol, las drogas. ¿Ok? Entonces, estos son factores protectores, básicamente. El poder yo llevar una vida bastante controlada, bastante guiada, orientada, ¿no? Para poder tratar en la medida de lo posible que mi embarazo se desarrolle de una forma saludable como tal, ¿no? Y para poder, como les dije hace un rato, el objetivo es tratar de evitar en la medida de lo posible que haya un desarrollo negativo del bebé, ¿no? Porque es eso, es evitar, es cuidarme, es hacer todo lo que a mí me recomienden para que finalmente la evolución del bebé se dé de una manera correcta. En la etapa postnatal, ¿qué factores de riesgo vamos a encontrar ya cuando el bebé ya nació? Factores de riesgo como tal son los problemas metabólicos, ¿no? Son los niños que presentan bajo peso al nacer o prematuridad, aquellos que son más susceptibles a padecer problemas de este tipo. Un factor de riesgo, ¿no? Como dice acá, si yo fui mamá a muy temprana edad o a muy corta edad, los factores de riesgo van a arrastrarme problemas a futuro. Esto es lo que pasa, ¿no? Tuve mi bebé a muy temprana edad o una edad muy avanzada, no, probablemente mi bebé nazca con problemas metabólicos, ¿no? Problemas, como dice acá, que presenta el niño cuando es prematuro, ¿no? Nació antes de tiempo. Tuve de repente una cesárea de emergencia, ¿no? Porque como decía hace un momento, el tema de la edad implica mucho porque la presión se eleva, tengo problemas con el tema de a nivel de preeclampsia, ¿no? No sé si acá las que son mamás conocen más de esos temitas. Entonces, estoy más expuesta a que mi bebé nazca prematuro. ¿Y qué pasa si mi bebé nace prematuro, no? Muchos bebés suelen tener estos problemas de un bajo peso al nacer, ¿no? Y no hablamos del bajo peso al nacer que el bebé tiene dentro de la semana y que luego lo recupera normalmente, sino que acá hablamos de un problema de salud como tal, donde el pequeño no tiene el peso que debería tener pasada ya los 7 días. Entonces, ese es un factor de riesgo. Los problemas respiratorios igualmente. Y mayormente, como les digo, chicos, estos problemas que va a presentar mi bebé en la etapa postnatal van a ser una consecuencia de mis factores de riesgos que yo he tenido en la etapa prenatal.
¿sí? Dentro de problemas respiratorios encontramos el síndrome de distress, que consiste en una insuficiencia respiratoria debido a la falta de lipoproteínas, ¿no? O la falta a nivel biológico. Mi bebé no se ha desarrollado bien. Como mi bebé no se ha desarrollado bien, va a tener consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Problemas a nivel respiratorio. ¿Qué más? Los nacimientos prematuros, bajo peso al nacer, como ya lo mencionamos, y normalmente el nacimiento prematuro, ¿en qué situaciones se dan? Acá los tenemos. ¿En qué situaciones dijimos que se dan? Cuando no he sido consciente de mis factores de riesgos prenatales, ¿no? El tema de edad, no solamente el tema de edad, sino que de repente yo ya sufría de presión arterial alta, no lo supe controlar, no lo manejé, aún así quedé embarazada y probablemente mi bebé en base a eso tuvo que nacer antes de tiempo, ¿no? O el estilo de vida igualmente, ¿no? El estilo de vida que yo les mencionaba, que era importante que yo pueda tener un estilo saludable, pues, ¿no? Para que también el bebé pueda desarrollarse de la forma correcta. Entonces, básicamente estos factores de riesgo son consecuencia de lo anterior. Es algo que voy a ir arrastrando. Por eso es importante que yo pueda tener toda esta información, que yo pueda empaparme, que yo pueda recibir ayuda profesional. Aquí en la etapa de infancia y niñez también, chicos, ¿ya? Etapa de infancia y niñez, vamos a verlo juntos, porque normalmente nuestros factores están relativamente son los mismos, pues, ¿no? Los más conocidos. En la etapa de infancia y la niñez tenemos los siguientes factores de riesgo. Uno, la pobreza, el abandono escolar y la violencia escolar. ¿Por qué creen ustedes que en esta etapa de infancia y niñez el hecho del abandono escolar, de la violencia escolar, es un factor de riesgo? Lo tenemos aquí en pantalla. A ver, chicos, vamos. ¿Por qué creen ustedes que el hecho de la pobreza, el abandono escolar y la violencia escolar es un factor de riesgo? Aquí estamos hablando ya de factores de riesgo que escapan de las manos del niño como tal, no tiene nada que ver con su salud, sino que más tiene que ver con su contexto social. ¿Ok? Chicos, la pobreza es un factor de riesgo. ¿Por qué es un factor de riesgo? Porque muchas veces el hecho de poder ser pobres nos orienta o nos orilla a tener mala alimentación, nos orilla a tener mala educación como tal o no tenerla. Muchas veces el no poder tener nosotros una estabilidad económica me va a obligar a de repente no darle un estilo de vida saludable a mi hijo. Entonces, consideremos ahí el hecho de que estos puntos que escapan de las manos del niño, no de los papás, los orilla a poder desarrollarse de una forma negativa, ¿ok? Esto también trae consigo, el hecho de violencia escolar, por ejemplo, trae consigo la dificultad para desarrollar habilidades sociales. Esto también es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque a nivel socioemocional, el niño no se está desarrollando de una forma positiva. Exposición a toxinas ambientales. El hecho de poder criar a mi niño o a mi niña en un ambiente tóxico, en un ambiente, como les volví a decir, esto más se ve en el tema de personas con escasos recursos, ¿ok? Que tienen que vivir muchas veces cerca a no sé, a empresas, a fábricas grandes, donde hay bastante contaminación, donde muchas veces podemos ver que están expuestos y viven cerca a ríos que están contaminados. Entonces, la exposición a toxinas ambientales es un factor de riesgo porque a nivel de salud van a generar o van a hacer que mi niño esté más predispuesto a enfermedades, ¿sí?
¿Qué más es un factor de riesgo en esta etapa? El inadecuado ambiente familiar o la negligencia que muchas veces se encuentra por parte de algunos padres. Muchos padres descuidados con los niños, muchos padres que no aplican buenos estilos de crianza, muchos padres que no tienen la noción de que su niño pueda tener una buena educación, un buen desarrollo a nivel de amistades. Entonces, esos son factores de riesgo que, si bien es cierto, cuando son niños, nosotros no vemos como que, wow, ¿no? Qué peligro. Pero van a ver que conforme va avanzando la edad del niño en la adolescencia, eso va a explotar. ¿Ok? Eso va a ser esto es como una bomba de tiempo, ¿sí? Si yo en la etapa de infancia y niñez me dediqué simplemente a bombardear a mi hijo de factores de riesgo, ¿no? Fui un mal padre, fui una mala madre, fui negligente, dejé que mi niño tenga no vaya al colegio, expuse a mi hijo a que pueda vivir en un ambiente tóxico, expuse a mi hijo a que pueda desarrollar enfermedades como tal y no me preocupé. Todo eso es una bomba de tiempo que conforme el niño vaya creciendo y llegue a cierta edad, va a explotar. Uh-huh. Entonces, estos son los principales factores de riesgo que yo voy a encontrar en la etapa de la infancia, ¿sí? Las dificultades para el desarrollo de las habilidades sociales. ¿Por qué? Porque lógicamente, si estoy, eh, si estoy poniendo a mi hijo en constantes situaciones de negligencia, obviamente el niño no va a desarrollar esa parte de las habilidades que tiene que desarrollar. Si soy un padre negligente, si soy un padre que también, aparte de negligente, tengo escasos recursos económicos, no puedo brindarle a mi niño una buena educación, no le puedo brindar a mi niño una buena calidad de vida, no le puedo brindar a mi niño el hecho de que pueda asistir a un hospital o que pueda atenderlo de la forma que corresponde según su edad. ¿Okay? Entonces, estos son factores de riesgo bastante comunes. Pero también tenemos por otro lado los factores protectores, ¿no? ¿Cuáles son los factores protectores si yo soy un padre responsable? Uno, el hecho de poder visitar a un pediatra o profesional de la salud para evaluar su desarrollo de forma constante, ¿no? El hecho de que los niños puedan llevar sus controles, lo hablábamos nosotros en las sesiones anteriores, es importante que siempre se esté llevando un control donde me puedan indicar si mi niño está por el camino correcto en cuanto al peso, en cuanto a crecimiento, si es que mi niño se está desarrollando bien a nivel general. Y obviamente puedan ayudarnos a detectar cualquier dificultad, cualquier problema de la salud y para poder atenderlo de la manera que corresponde. ¿Qué más? Fomentar un entorno familiar y social seguro y de apoyo para los niños. Tenemos que ser nosotros el lugar seguro. Ya no lo digo solo como padres, sino que también es un trabajo que nosotros podemos hacer. Como dice Bladys, nosotros también desde la escuela podemos fomentar un entorno seguro para el niño. Recuerden que veíamos en factor de riesgo el hecho de la violencia escolar. A veces ocurre violencia escolar y muchas veces han habido casos en los que los docentes saben de esta situación y muchas veces los dejan pasar. Entonces, no esperemos que que esto no sea la situación, que no tengamos docentes así aquí en esta clase, porque como les vuelvo a decir, nosotros también estamos en la capacidad de fomentar un entorno seguro. ¿Ok? Fomentar el entorno seguro no solamente es trabajo de los papás, sino que también como docentes podemos hacer ese gran trabajo dentro de las escuelas, ¿no? Y finalmente tenemos programas de apoyo para niños eh, que puedan, dentro de sus dificultades, aquí ya me voy un poquito más en los niños con necesidades especiales, ¿no? Hablemos de niños con algún tipo de trastorno del aprendizaje, algún dificultades como el síndrome de Down, que también son bastante comunes.
También nosotros un factor de riesgo es que podamos brindarle programas de apoyo, planes de intervención de acuerdo a sus necesidades. Ese es un trabajo de papás, de docentes y también de psicólogos, ¿ok? Estos son factores protectores que se va a poder encontrar dentro de esta etapa, ¿no? Como les dije, principalmente el hecho de poder brindarles calidad de vida y visitas a un centro de salud, pues, ¿no? Donde nos ayuden más con el centro de salud me va a ayudar más con el desarrollo físico-biológico, con toda esta parte física-biológica, chequear que mi niño esté desarrollándose de forma correcta. Lo principal y lo primordial es llevarlo a sus controles. Y en cuanto a chequear que se esté dando una correcta evolución en cuanto a la parte cognitiva, pues aquí tienen estos dos, ¿no? El hecho de fomentar entornos seguros, el hecho de poder proporcionar programas de apoyo, planes de intervención adecuados para las dificultades y necesidades de mis niños. En la etapa de la adolescencia, aquí la etapa más crítica de todas, y como les dije hace un momento, si yo como papá, si yo como docente he venido trayendo o arrastrando factores de riesgo durante todo el desarrollo de mi niño o mi niña, ¿qué va a ocurrir en la etapa de la adolescencia? Esta bomba va a explotar. ¿Ok? Entonces, aquí en la etapa de la adolescencia, que es una edad bastante crítica, una edad de bastante cuidado, tengo yo los siguientes factores de riesgo, ¿no? Primero que nada, el inadecuado ambiente familiar se va a repetir siempre, porque si yo tengo y arrastro un inadecuado ambiente familiar durante toda mi vida, lo más probable es que yo pueda o yo esté más predispuesto a desarrollarme de forma negativa en la vida, ¿ok? Porque lo ideal es que una persona pueda dentro de la familia conseguir y sentir esa seguridad, esa confianza, poder adquirir los valores, poder adquirir conductas saludables. Pero ¿qué pasa cuando mi ambiente familiar es inadecuado? A veces es difícil. ¿Ok? Con eso no digo que todas las personas que tienen un inadecuado ambiente familiar van a ser van a ser malas personas en la vida, ¿no? Porque obviamente hay momentos en la vida en los que uno puede y decide cambiar el rumbo. Sin embargo, como les decía hace un momento, este factor de riesgo me vuelve a mí una persona más predispuesta a desarrollarme de forma negativa. Entonces, primer factor de riesgo, inadecuado ambiente familiar. Segundo, el abandono escolar y laboral. Ocurre mucho ya en la adolescencia. Quizás de niños no puedo dejar el colegio porque sé que mi papá o mi mamá me puede castigar. Sin embargo, de adolescente, ya cuando tengo 15 años, 16 años, muchas veces se pierde ese respeto por el papá, por la mamá, y se dan casos, ¿no? En los que los adolescentes simplemente dejan de ir al colegio, empiezan a faltar o se escapan en la entrada del colegio y finalmente el rumbo es otro. Entonces, el abandono escolar es un factor de riesgo. ¿Qué también es un factor de riesgo? Como les decía hace un momento, la poca estabilidad económica, el bajo nivel económico. Las relaciones sexuales precoces también son un factor de riesgo, porque probablemente dentro de estas relaciones sexuales que yo tengo a una edad una edad donde todavía no me he empapado de la información, donde todavía no sé cómo puedo cuidarme, donde todavía no sé qué es el respeto hacia mí, hacia mi cuerpo, me puede llevar a desarrollar no solamente relaciones tóxicas a nivel emocional, sino que también me puede llevar a mí a poder desarrollar enfermedades de transmisión sexual. Entonces, por eso es que nos dice que en esta etapa de la adolescencia las relaciones sexuales precoces son un factor de riesgo. ¿Qué más? La pertenencia a grupos disociales, ¿no? Este sentido de querer pertenecer a grupos
que tienen conductas inadecuadas, conductas disruptivas, pertenecer a este grupo pues que está de moda, pero está de moda porque hace las cosas mal. Entonces, esta necesidad de querer pertenecer a estos grupos es un factor de riesgo porque tarde o temprano yo voy a copiar esas conductas, yo voy a tener que copiar ese comportamiento, ¿sí? Entonces, dentro de la adolescencia, chicos, mucho cuidado con todos estos factores de riesgo que nosotros estamos ahorita viendo. Aquí tenemos más factores de riesgo en lo que es adolescencia. Consumo de bebidas alcohólicas, cigarros y drogas, ¿ok? ¿Ustedes consideran que es adecuado que dentro de la adolescencia pueda mi hijo o mi hija tener esta facilidad del consumo de bebidas alcohólicas, cigarros y drogas? No lo es. No es adecuado. Sin embargo, hoy por hoy en la actualidad, y se los digo desde mi experiencia, me han tocado casos en los que los padres, por querer tener cierta aceptación, cierta afinidad con los hijos, o poder querer entablar eso de que más que hijo, papá, hijo, somos amigos, ¿no? Les han dado esta potestad, esta libertad de que el adolescente pueda incurrir en el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, tenía yo un caso de una alumna de 15 años, hizo su fiesta de 15 años y en esta fiesta de 15 años hubo, ¿cómo le dicen? Barra libre, ¿no? Con alcohol. Y los papás me decían que, bueno, lo habían hecho porque querían esto de que los adolescentes, su hija, se sientan en un ambiente como que el papá y la mamá son amigos, ¿ok? Como figuras de amistad, más que de papá y de mamá, y que para ellos era importante que los adolescentes pues puedan desarrollarse dentro de lo que es su diversión bajo ese concepto, ¿ok? Entonces, ¿qué opinan ustedes? Los leo a ver por acá. Efectivamente, Blaze me quitó la palabra de la boca. Padres modernos, dice, ¿no? Padres modernos. Fue lo que me indicaron a mí. Somos papás modernos, somos papás liberales, somos papás muy open mind, entonces dejaban que los niños, que los adolescentes, perdón, puedan hacer y deshacer dentro de esa fiesta de 15 años de edad, poder beber todo lo que ellos quisieran. Y obviamente es una información que pude obtenerla porque otros papás de esos adolescentes se vieron en la penosa situación de ir a recoger a sus hijos y encontrarlos en estado de ebriedad. Entonces, nada, chicos, por eso es importante que nosotros podamos siempre orientar desde el papel que tengas, ¿no? Si es que eres docente y estás acá, informar sobre las cosas como estas, ¿no? Sobre los factores de riesgos que hay en la adolescencia, porque si ya desde adolescente les permitimos un consumo que no debería darse, pero desde adolescentes tienen un consumo descontrolado por del alcohol, son personas que están predispuestas a, en un futuro, desarrollar algún tipo de adicción, ya sea por el alcohol o ya sea por las drogas. ¿Ok? Entonces, es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Siempre en el tema de adolescentes, siempre va a haber uno que otro dentro del grupo que quiera quizás inquietarte a que puedas probar, a que puedas beber, pero es fundamental que nosotros hagamos consciente a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros pacientes, de que cada etapa tiene su edad. ¿Ok? Que vas a poder salir de fiesta, que vas a poder de repente probar bebidas alcohólicas, pero todo acorde a la edad en la que te encuentras, ¿no? Como dice el dicho, no saltarnos etapas, no quemar etapas.
¿Qué más? ¿Qué más es un factor de riesgo? Hablábamos hace un momento sobre la parte familiar, ¿no? Y nos dice aquí que las dinámicas familiares como violencia intrafamiliar, abuso, falta de comunicación, falta de apoyo emocional son factores de riesgo porque finalmente esto genera en mi adolescente una idea de no me siento comprendido, no me siento amado, no me siento protegido. Y más que una idea, probablemente sea una realidad, ¿no? A veces es una idea cuando solo hay falta de comunicación porque probablemente los papás vienen de una crianza distinta, ¿no? Entonces, por ahí que una falta de comunicación, pues el adolescente lo puede interpretar mal. Pero cuando ya hay violencia, cuando ya hay abuso, cuando ya no hay apoyo emocional, pues es inevitable que el adolescente tenga esta idea de su vida, pues, ¿no? Que no lo quieren en casa, que no lo comprenden, que no lo cuidan, que no lo protegen. Y todo eso es un factor de riesgo, ¿por qué? Porque desencadena en que el adolescente busque todo esto que le hace falta en casa, lo busque en un grupo de amigos, de amigas o en una pareja que probablemente esté peor que él. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué más es un factor de riesgo? La presión social. Las amistades son bastante influyentes, por eso yo como papá, yo como docente, yo como psicólogo, es importante hablar sobre lo necesario que es poder rodearme de buenas amistades, ¿ok? De amistades eh, que vayan por el mismo camino que yo, ¿no? De amistades que tengan por ahí como que los mismos sueños que yo. ¿A qué me refiero con los mismos sueños, no? Amistades que también tengan una noción de, por ejemplo, querer estudiar una carrera profesional, amistades que, por ejemplo, tengan hobbies saludables, ¿no? Por ejemplo, que sean hobbies como que asistir a un deporte, asistir a un taller y poder tratar de alejarme de amistades que los hobbies son irme todos los días de fiesta, poder consumir, como les decía, bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, lo importante que es el entorno y lo importante que el adulto pueda orientar a su hijo a elegir bien sus amistades, para que el alumno pueda elegir bien estos amigos con los que va a frecuentar. ¿Por qué? Porque así como dicen que lo malo se pega, lo bueno también. Entonces, es importante que yo mantenga a mi adolescente lo más alejado de este tipo de amistades que no le van a ir sumando en su vida. ¿Qué factores de riesgo también encuentro aquí? Los desórdenes alimenticios y la falta de autoestima. Que esto de acá, chicos, ya es como una consecuencia de dinámicas familiares negativas, ¿sí? Porque normalmente una falta de autoestima, ¿por qué se desarrolla? ¿Por qué creen ustedes que se desarrolla la falta de autoestima o una autoestima baja? ¿No es acaso por, no es acaso por la dinámica familiar que yo vengo realizando? ¿Qué pasa si yo, lejos de darle seguridad a mi hijo cuando era niño o niña, me enfoqué en desatenderlo? Ujú. Muy bien, ladies. Me enfoqué en no decirle lo valioso que es. Me enfoqué yo de repente en dejarlo de lado. ¿Qué hago? Creo, finalmente, adolescentes con autoestima baja. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, esto de aquí es más que todo una consecuencia, pero finalmente aparece. ¿Sí? Hay factores de riesgo que van a arrastrar consecuencias que me van a perseguir durante todo el desarrollo de la persona. Al tener falta de autoestima, también a veces hay el factor de desórdenes alimenticios, no solo de desórdenes alimenticios, sino que como también vemos aquí en esta imagen, si no desarrollo un desorden alimenticio, probablemente desarrolle una depresión. Si no desarrollo depresión, desarrollo ansiedad, desarrollo problemas o trastornos del sueño. Entonces, son consecuencias que voy a tener a raíz de que no he sabido manejar ni controlar los factores de riesgos que se han presentado en la vida de mi adolescente. Por último, también tenemos que el uso de tecnologías
es y cuenta como un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque muchas veces me crea cierta dependencia del Internet, me genera lo que es una exposición a contenidos inapropiados, ¿no? Es muy importante que los papás siempre estén al pendiente de qué tipo de contenidos está mirando mi hijo o qué tipo de conversaciones está llevando mi hijo desde sus plataformas, pues, ¿no? O de sus redes sociales. El uso de las tecnologías es bueno cuando lo sabemos usar, pero en esta etapa específica de la adolescencia es necesario que pueda haber una supervisión. ¿Sí? Porque como estamos en toda la edad de que queremos conocer cosas nuevas, estoy en esta edad de que soy bastante curioso, por ahí que hacer un mal clic o entrar en un contenido inapropiado puede finalmente desencadenar consecuencias que no son tan agradables, ¿no? Acá también tienen el tema del ciberacoso, pues, ¿no? Que muchas veces se da dentro de lo que es los adolescentes. Y ya basta de factores de riesgos en la adolescencia. Vamos a conocer cuáles son nuestros factores protectores dentro de la adolescencia, porque también hay factores protectores. ¿Qué factores protectores yo tengo que considerar y tener en cuenta? Uno, fomentar las habilidades sociales, ¿no? Hablábamos de habilidades sociales la clase anterior, ¿no? Empatía, escucha activa, comunicación asertiva. Todo eso, ¿cómo yo lo puedo desarrollar desde pequeños, ¿no? Enseñándole a mi niño o a mi niña a poder comunicarnos de una forma adecuada, enseñando a mi niño o a mi niña a escuchar, enseñándole cómo me puedo poner en el lugar del otro, ¿no? Entonces, desarrollar todo lo que son habilidades sociales es un factor protector, ¿ok? Porque me permite que mi hijo o mi hija, o en este caso el adolescente, sea más consciente de cómo él se está vinculando y se está relacionando con los demás. También brindarles un ambiente familiar adecuado. La familia cumple un rol importante. La familia es el espacio seguro, ¿ok? Cuando yo creo un adolescente que es consciente de que, si bien es cierto, si me equivoco, papá o mamá me van a llamar la atención, también el adolescente tiene que crecer con el chip o con la idea de que papá y mamá están ahí para él. ¿Ok? Que si bien es cierto, como les vuelvo a repetir, mamá y papá me pueden corregir, sin embargo, no dejan de ser mi lugar seguro, no dejan de ser mis personas a las cuales yo voy a recurrir ante cualquier emergencia o cualquier problema. ¿Sí? Entonces es importante crear este vínculo y sostenerlo, porque yo puedo crear el vínculo durante la niñez, pero después a los, supongamos, 10, 11, 12 años, 13 años, me descuido y no mantengo el vínculo, no lo sostengo. ¿Qué pasa? También voy a tener problemas, ¿ok? Entonces, no solamente es crear el vínculo, sino sostenerlo a lo largo de los años, ¿sí? A lo largo del desarrollo de mi hijo tengo que sostener este vínculo y más que sostener, reforzarlo. Acá hablamos de las amistades, ¿no? Lo importante que eran las amistades positivas y los grupos de pertenencia saludable. Que yo pueda hacer consciente a mi hijo de que sus grupos de pertenencia son saludables y que tienen que ser positivos, que tienen que ir por ahí en un mismo camino, ¿no? Todos los amigos con los que yo frecuento, pues son amigos que tienen como meta tener una carrera profesional, son amigos que tienen como meta siempre estar bien o tener buenos vínculos con sus padres, con su familia, son amigos que tienen valores. Entonces, las amistades positivas, chicos, es muy importante en la vida del adolescente, ¿ok? El acceso a los recursos elementales y manejo de información, ¿no? El acceso a los recursos, como lo decíamos hace un momento, el hecho de poder yo tener una buena estabilidad económica, a mí me va a permitir brindarle un estilo de vida adecuado a mis hijos. ¿Ok? Y este estilo de vida les permite a ellos un acceso a recursos que ellos puedan tomar, por ejemplo, acceso a recursos elementales,
talleres deportivos, talleres recreacionales, ¿no? Que muchas veces se da porque pues tengo cierta estabilidad a nivel económico. Ayudarlos a ellos a establecer metas a corto y largo plazo para que no pierdan el foco, para que no pierdan el objetivo, para que estén centrados, es fundamental en esta etapa de la adolescencia, ya saben, ayúdenlos con establecer metas, ¿sí? O alcanzar objetivos en específico. Esto los ayuda bastante. Y por último, factor de protección para mis adolescentes, autoestima y autoconcepto, ¿no? Es muy, muy complicado o muy difícil muchas veces encontrarte un adolescente que tenga buena autoestima y buen autoconcepto de sí mismo en grupos de pertenencia inadecuado, ¿no? Normalmente cuando el adolescente está seguro de quién es, cuando el adolescente tiene una buena autoestima, suele tomar mejores decisiones, suele elegir mejor a sus amistades, suele tener mejores vínculos con la familia. Entonces, el hecho de mantener autoestima saludable, un buen autoconcepto, nos libra de bastantes factores de riesgo en la vida del adolescente. Bien, chicos, entonces, hasta ahí es nuestra clase del día de hoy. Factores protectores y factores de riesgo, ¿ok? Eh, Vamos a habilitar el micro. Antes de habilitar el micro, ya hoy cerramos lo que es nuestra clase de este curso tan bonito de psicología del desarrollo infantil y adolescente que nos permite a nosotros comprender cada una de las etapas, conocer cada una de las etapas, ¿no? Para que yo, en base a mis conocimientos, en base a esta concientización, pueda ayudar, pueda orientar. Si soy docente, ayudar a mis alumnos y orientar a los papás. Si soy psicólogo, poder armar un plan de intervención donde podamos de repente mejorar ciertos puntos, ciertas falencias, trabajar de repente en el vínculo familiar, trabajar en tu autoconcepto, en tu autoestima, ya conociendo cuáles han sido los problemas o dificultades por las que el niño, niña o adolescente pasa a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, me sirve mucho el hecho de poder comprender cada una de las etapas para yo finalmente poder ayudar, porque la idea es esa, ¿no? No solamente comprenderlo, sino que ayudar, buscar la forma de trabajar en eso que quizás por ahí se le está dificultando no solamente al niño, niña o adolescente, sino de repente a los papás, ¿ok? Entonces, vamos a abrir el micro para poder conversar un poquito en base a esta última clase. No sin antes también recordarles el tema de su certificación. Chicos, recuerden que aún tenemos lo que es el certificado de este curso. Comuníquense aquí con los administradores del GCAP para que los puedan ayudar en cuanto a costos, en cuanto al tema de cursos. De repente, si es que alguien quiere llevar un poquito más de horas, complementar con otros cursos, GCAP les da toda la información, ¿sí? Ahí le hablan a los administradores de su grupo para que ellos lo puedan ayudar. Listo, entonces vamos levantando la manito, ya activé el micro. Tenemos aquí 5 minutos para poder conversar. Básicamente, si es que tienen alguna duda o si es que tienen alguna experiencia que nos quieran relatar, creo que el tema ha sido bastante puntual el día de hoy, a menos que alguien me diga de repente alguna duda que le ha quedado, pero es un tema muy bonito, es un tema, como les dije al inicio de las clases, es algo por lo que hemos pasado, ¿verdad? Porque hemos sido adolescentes también, nos hemos sentido en algún momento de repente, un poco incomprendidos, un poco confundidos, un poco agobiados por todos los cambios que llevamos dentro de la adolescencia, pero son etapas, ¿no? Y son etapas que yo voy teniendo a lo largo de este desarrollo como tal. Selene nos dice aquí, gracias por orientarme, mi hijo tiene 15, wow, está en toda la adolescencia, Selene, es depresivo, ahora está con psicóloga, algunas veces me pongo a llorar porque me pregunto qué hice mal.
Bueno, Selene, en este caso te felicito mucho porque estás buscando la ayuda profesional correspondiente para tu hijo y eso habla de la clase de mamá que eres, ¿no? Una mamá preocupada, una mamá que quiere el bienestar. Probablemente durante el camino y como les decía hace un momento, a veces podemos equivocarnos porque como papás, como mamás, no tenemos un manual para saber cómo debo actuar. Y muchas veces voy a criar en base a cómo me criaron a mí, o muchas veces voy a criar en base a mis pocos recursos. De repente soy mamá soltera, soy papá soltero, no tengo tiempo, tengo que trabajar. Entonces, a veces puedo descuidar de forma inconsciente las necesidades de mi hijo, pero nunca es tarde, ¿no? Tu hijo tiene 15 años, está con la ayuda profesional que corresponde y créeme que tú también recibiendo la ayuda y guía del profesional van a poder superar pues esto que como los dije hace un momento es una etapa y mientras ustedes tengan esa preocupación de poder mejorar algo que han observado a temprana edad, pues no va a haber problemas más adelante, ¿no? Si lo trabajamos, es como una enfermedad. Si lo detecto a tiempo, lo puedo manejar, lo puedo controlar. El detalle está cuando ya no es, cuando ya esta bomba explotó, lo que yo les decía hace un momento, ¿no? El detalle es cuando ya los daños, las consecuencias son irreversibles, ¿no? Pero a esta edad nada, Selene. Te mando un súper abrazo y espero que puedas llegar con tu hijo a lo que es una buena relación, mejorar tus vínculos y que él también pueda salir de esta crisis que está pasando en su etapa de la adolescencia. Listo. Bien, Bladys, a ver, levantaste la manito, te escucho. Sí, este tema es, profesor, es muy interesante porque la familia es la primera escuela que tienen los niños. Entonces, a veces padres cometemos mucho los errores en cómo uno guía al niño y no lo sabe guiar. Eso de la autoestima, pues hay que tenerlo muy en cuenta porque hay muchos niños por esa baja autoestima hasta se han quitado la vida. Entonces, como profesores, a veces los niños llegan tristes, deprimidos, y no tomamos la iniciativa de preguntarle cómo está, qué te está pasando, darle la atención, sino que también, al contrario, a veces le decimos, eres perezoso, eres flojo, no sirves, mira que no puedes realizar cierta tarea. ¿Qué pasa? Que ellos ya vienen desde su casa con esas palabras que le han dicho, con esa autoestima baja y uno se la termina de bajar más. Entonces, por eso es que hay que tener eso en cuenta, porque el objetivo es de hacer niños felices, no niños más tristes. Entonces, ya usted nos está enseñando muchas cosas muy bonitas, porque la verdad es que sí. Entonces, ponerlas en práctica para mejorar y también contribuir a que los niños no se depriman cada día más en el colegio o acecharla con los padres para que ellos también se concienticen de la manera de cómo deben educar o tratar a los niños. Y tengo una experiencia, pues mía, yo recuerdo que en mi juventud también, cuando yo iba a hacer la prueba de pre-IFE, yo recuerdo que ese día en la casa mi mamá, o sea, me regañó, me habló muy fuerte, o sea, me trató, pues decirle así, un poco feo. Y yo cuando voy a hacer la prueba, en mi mente estaba, no voy a realizar la prueba, no la voy a hacer bien, yo la voy a perder. O sea, yo prácticamente fui con los ánimos bajos, o sea, fui mal. Cuando me puse a hacer la prueba de pre-IFE, yo comencé a realizarla, pero yo no la terminé, o sea, yo no estaba motivada en ganarla. Entonces una amiga mía me dijo, ay, ¿por qué no la terminé? No, hombre, yo no la terminé si yo vengo mal. Vine de la casa mal, lo que me dijeron. Y la verdad es que yo la perdí, no por mala, sino que yo siento que en ese momentico me bajaron el ánimo de ganarla. Entonces, esa experiencia y lo que usted dice es cierto, porque eso perjudica mucho. Yo lo digo por experiencia. Muy bien, Gladys, muchas gracias, Gladys, por compartir tu experiencia. Y como lo decía yo, ¿verdad?
dentro de lo que es nuestro trabajo también como docentes, se puede ser parte de este lugar seguro que el niño busca finalmente, ¿no? Porque suelen pasar casos en los que los niños vienen desmotivados de casa, pero ya en el colegio se encuentra con una maestra, con un maestro que probablemente les sube un poquito el ánimo, les hace el día mejor. Entonces, estamos aportando nosotros con nuestro granito de arena, ¿no? Hablábamos sobre lo importante que es para ellos crecer en un entorno seguro. Y así como tienen mucho tiempo en casa, también normalmente tienen bastante tiempo en el colegio con nosotros. Entonces, hay que aportar ese granito de arena para hacerles la vida un poco mejor. Si es que este niño ya en casa tiene factores de riesgos, entonces nosotros tratar siempre de aportar de la forma en la que podamos, ¿no? De acuerdo a los recursos que tengamos, agotar nuestros recursos con tal de hacerle este desarrollo, este crecimiento a mi niño un poquito mejor, ¿sí? Entonces, nada, chicos, espero que les haya gustado el curso, espero volverlos a ver porque como les digo siempre, GCAP está lanzando constantemente cursos para que nosotros podamos aprender, podamos psicoeducarnos, podamos concientizarnos bastante y nada, han sido un grupo muy bonito, un grupo muy participativo. Espero que se puedan certificar también para que puedan tener ese documento importante que les pueda servir y avalar de este curso en el cual han participado, ¿sí? Entonces, nada, muy contenta con ustedes, con su participación y espero que cada uno de nuestras sesiones se les haya quedado a ustedes para que puedan ponerlo en práctica, ya sea en el trabajo, ¿no? Como el caso de Bladys, que es docente, o como el caso de Selene, que es mamá. Entonces, por ahí que todo lo que hayamos aprendido lo pongamos en práctica, ¿sí? Nada, cuídense mucho. Desde aquí les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y espero volvernos a ver. Chao, chicos, cuídense y descansen. Chao, buenas noches, profe Merce.